encuentra con nosotros el doctor Milton Toribio Villarreal, él es urólogo de CISOL. Vamos a hablar acerca de los cálculos renales. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, queríamos saber, en primer lugar, ¿cuáles son los síntomas, ¿no?, de los cálculos renales que son realmente dolorosos y las causas? ¿Qué es lo que provoca también esta enfermedad? Los síntomas son dolor agudo intenso, que limita a la parte y que lo puede llevar incluso a vomitar. Ese es el dolor más mayor, ¿no? Ese es un cólico renal. Ajá, que es en la parte, lo sientes aquí, ¿no? Atrás. Claro, es un dolor que cintura comienza en la parte lumbar baja y se irradia a la parte lateral, que es el flanco, y puede progresar hacia la ingle, incluso puede doler hasta el testículo en los hombres o en la vulva, en los labios en la mujer. Esa es una de las manifestaciones. La otra manifestación son las infecciones urinarias repetitivas. O sea, hay personas que tienen infecciones urinarias repetitivas, toman antibióticos, vuelven a tener una infección al poco tiempo y vuelven a tomar antibióticos, pero sin embargo puede ser que haya un cálculo. Entonces, una infección urinaria repetitiva, una de las cosas a descartar es cálculos. Cálculos. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? O sea, perdón, las causas por las que te da este cólico renal, esos cálculos. Se dice que es por tomar té, hay bastantes mitos con respecto a eso, pero ¿hay una causa verdadera, cierta, con respecto a esto? El riñón es un filtro que excreta productos del metabolismo, o sea, el desecho, para hacia afuera con la orina. Entonces, esta orina tiene una serie de componentes, entre ellos los cristales, que tenemos todos. Las personas que hacen cálculos son que los cristales se agrupan y llegan a formar, en este caso, un cálculo, una piedra. La piedra que se forma en el riñón, una vez que sale el riñón, recorre hacia la vejiga un conducto que tiene más o menos un calibre de 4 milímetros. Entonces, si yo tengo un cálculo que tiene más arriba de los 4 milímetros, 6, 7, 8, va a obstruir el conducto. Y al obstruir el conducto, el riñón va a hincharse. Y la dilatación del riñón es lo que duele. No el cálculo en sí, las piedritas esas que te salen. El riñón comienza a hincharse porque no tiene a dónde desalojar la orina que ha producido. Y esa dilatación es la que genera el dolor. Y cada vez que va migrando, va produciendo el dolor. Por eso es un dolor intermitente. Por ratos viene muy fuerte, el cálculo se acomoda, pasa un poco, calma el dolor, se vuelve a obstruir hasta que puede salir. Es bastante doloroso, ¿no? Y los cálculos, algunos saldrán, que son los cálculos pequeños, de 4 milímetros hacia abajo, 5 quizás, son eliminados tomando líquido. Esta es la famosa chancapiedra, achote. Entonces, lo que uno genera presión. El agua de papa y varias. Entonces, lo que hace el riñón es generar mayor volumen, por presión lo elimina. Claro que con dolor, pero lo elimina. Pero si yo tengo un cálculo que va arriba de los 5, 6, 7, 8, por más presión, ya no se opera ya. ¿No? Solo en determinados casos, solo muy pocos, 10% de los cálculos llegan a operarse. La mayoría. ¿Cuál es la solución entonces? Los cálculos que están muy producen una obstrucción porque son grandes, se hace procedimientos que se llaman litotrisis extracorpórea. Es una máquina que se adosa a la parte posterior del riñón, bueno, en este caso la región lumbar, con un equipo de rayos X se localiza el cálculo y se le dispara con unas ondas de ultrasonido hacia por fuera con la máquina. Entonces la fragmenta en pequeñas unidades de 2 milímetros que pueden ser eliminadas con la orina en los días siguientes, ¿no? Estamos hablando de las primeras semanas. Y al ser descomprimido el aparato urinario, el dolor calma. Entonces es una operación, digamos, no invasiva ahora. Ese es lo más sencillo. Ya a veces por algunas posiciones el cálculo se aloja en determinadas posiciones, entonces uno ingresa por la vía urinaria, como una sonda, que realmente es una lente que tiene un canal, localiza el cálculo y lo pulveriza. Y al pulverizarlo, lo extrae. Entonces se libera nuevamente el conducto y la orina fluye bien y entonces ya no hay dolor. Ahora, ¿qué precauciones podríamos tener para que no nos dé cálculos o no hay ningún tipo de prevención? Nos tocó y nos tocó. Se ha hablado mucho de que algunos alimentos podrían producir cálculos. No es así, ¿no? Lo que sucede es que algunos alimentos pueden aumentar la posibilidad de un problema que yo ya tengo, me aumenta el riesgo. Yo tengo el riesgo de hacer cálculos si tomo una mayor ingesta de comidas con sal o carnes rojas o algunos dicen el té o lácteos y me puede aumentar. No, realmente no está demostrado. Lo que sí está demostrado es que yo sí puedo disminuir
ni posibilidad de hacer cálculo. ¿Cómo? Si yo tomo más líquido, la orina la diluyo, y al diluirla los cristales están más dispersos, con menos posibilidades de agruparse, entonces tengo menos posibilidad de formar un cálculo. Hay que tomar más agua entonces. Mínimo 2 litros en invierno, 3 en verano a las personas que hacen cálculo. Y si yo hago deporte, me deshidrato, y si me deshidrato, mi orina se concentra. Entonces, en ese caso, tomo más líquido, 1 litro más. Bien, doctor, muchas gracias por haber venido a Primero a las 12. Vamos a hacer una pausa y tras la pausa lo vamos a dejar con los deportes y Samuel Falvi.